Bienvenidos a Mirador Universitario, mucho gusto de tenerlos con nosotros. Este es un programa, una serie organizada conjuntamente por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, y por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es una serie que hemos intitulado Agenda 2030, Universidad que construye futuro. Como todos sabemos, en 2015, en septiembre de 2015, las Naciones Unidas y todos los países que conforman las Naciones Unidas signaron una serie de acuerdos que se convirtieron en una agenda que se denominó la Agenda 2030, que tiene una serie de objetivos y que hoy vamos a conversar, indagar, analizar uno de ellos que nos parece muy importante y que se refiere a innovación e investigación en salud. Así es de que es un placer tenerlos con nosotros. En pantalla aparece la información a través de la cual ustedes pueden comunicarse con nosotros. Nos daría mucho gusto recibir sus comentarios, sus puntos de vista. Para hacer esta conversación, para hacer este análisis de lo que representa y de la importancia que tiene la innovación e investigación en salud, tenemos la grata presencia del doctor Javier Santa Cruz Varela. Él es médico graduado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en medicina familiar en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. También tiene una maestría en salud pública en el la hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, una especialización en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Sur de la Florida de los Estados Unidos, otra especialización en gestión de sistemas de salud en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, España, y un doctorado en alta dirección por el CEPEM. Doctor Javier Santa Cruz, es un gusto tenerle aquí en el programa. Muchas gracias por aceptar. Gracias por invitarnos, doctor Escalante. Yo soy Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, y tengo a mi cargo la conducción de esta serie. Bueno, como decía, esta es una posibilidad de indagar sobre una agenda que definirá seguramente el futuro de la humanidad, como es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Doctor Santa Cruz, a partir del diagnóstico que realizó la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina de América Latina y el Caribe, por sus siglas, la ALAFEM, que por cierto es parte de la UDUAL, ¿cuáles son los grandes asuntos que hoy podemos observar de la enseñanza médica en América Latina y el Caribe? ¿Cómo no, doctor Escalante? El doctor Germán Fajardo es el presidente de la ALAFEM y el año pasado, en 2017, se decidió realizar un estudio con las escuelas de medicina de América Latina que no se había realizado desde hace 50 años. El objetivo del estudio fue explorar la situación que tiene actualmente la educación médica en el continente. Es una tarea compleja porque primero había que definir algún método para estudiar este tema. Decidimos usar el marco teórico del enfoque sistémico de Bertalanffy, que es un enfoque apropiado para estudiar fenómenos sociales como el de la educación médica. El estudio nos arrojó mucha información. En esencia tuvo 6 dimensiones de análisis. Estudiamos el contexto de la educación médica, porque como todo proceso educativo, la educación médica tiene su propio contexto. Estudiamos también los mecanismos de regulación de la educación médica. Estudiamos los elementos estructurales que permiten que la educación médica se pueda impartir. Estudiamos también
el proceso académico, el proceso pedagógico propiamente de la educación médica, los resultados en el mercado laboral y también el impacto social de la educación médica, de modo tal que fueron 6 dimensiones de estudio. ¿Cuál, a grosso modo, cuál es, porque es seguramente un estudio denso, complejo, largo, ¿cuáles son los highlights del análisis? Cómo no, con todo gusto. Mire, quisiera destacar, por ejemplo, en el contexto de la educación médica, analizamos 4 aspectos contextuales. El contexto político de la educación médica, el contexto económico, el contexto epidemiológico y demográfico, porque la educación médica tiene como propósito formar profesionales para atender una población con cierto perfil de salud y enfermedad. Entonces era muy importante el contexto epidemiológico y también el contexto del sistema de salud y de sus servicios, porque es ahí donde se desempeñan los médicos. En materia del contexto político, destaca mucho que 23% de las escuelas encuestadas, que fueron 105 en total del continente, de 17 países, opinan que no existe una política nacional de formación de recursos humanos para la salud. Es un asunto importante. Pero además, grave. Pero además, tampoco perciben que la política de salud defina con claridad el tipo de médicos que se requiere para atender la población. En síntesis, el contexto político nos dice que el 50% de las escuelas en el continente realizan su tarea educativa sin un marco político de educación, de políticas públicas educativas de referencia. De modo tal que ellas hacen su tarea sin un contexto político adecuado. En el panorama económico, el contexto económico es peor, porque solamente 20% de las escuelas consideran que los fondos públicos que destina el Estado a la educación médica son suficientes. Y la mitad de las escuelas, el 50% de ellas, dicen o refieren que los recursos que ellas administran para la educación que imparten a los alumnos que tienen en su escuela son insuficientes. Como usted verá, el panorama económico y el panorama político de la educación médica no es el idóneo, de modo tal que son oportunidades que se deben de aprovechar para que los países definan políticas de educación claras, y en este caso me refiero a políticas de formación de recursos humanos en salud, y particularmente de la educación médica, pero también es un reclamo de las escuelas de medicina que el Estado debe asignar más recursos económicos para una educación médica de calidad. Bueno, destaco estos asuntos que usted menciona porque me parece que el estudio que arroja estos retos, como bien ha calificado, marcan la necesidad de políticas, de políticas que atiendan a un problema tan importante como es el tema de la salud en la región, en una región que es tan desigual, que tiene tantas dificultades como es América Latina y el Caribe. Doctor Santa Cruz, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que son 17, más de 169, si mal no recuerdo, 169 objetivos específicos, son parte del lenguaje común que hoy se utiliza en ciertos medios, en ciertos ambientes, por ejemplo en la academia, esto es muy común. Pero tal vez el público no conoce de manera tan clara esta cuestión. ¿Cuáles son, en el caso de la parte de salud pública? ¿Qué nos podría comentar de estos objetivos de desarrollo sustentable y sobre todo, particularmente, el que se refiere al objetivo número 3? Con todo gusto, doctor Escalante. Bueno, como usted bien señala, los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda
para promover el desarrollo a nivel global. Y realmente es una agenda que da continuidad a la agenda previa de 2000 a 2015, que fue denominada los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Que era solamente para los países en desarrollo. Ahora es para todos. Para todos. Ahora es para todos. El mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Correcto. Ahora, la verdad es que habrá que reconocer que el impulso que se dio a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los 2 decenios pasados fue importante y tuvo un impacto en la salud en el continente americano. En el periodo de 2000 hasta la fecha ha habido cambios importantes en el panorama sanitario de América Latina. Se mejoró la mortalidad, se redujo la mortalidad materna, se redujo la mortalidad infantil, se atacó algunos problemas de enfermedades infecciosas como el paludismo, la tuberculosis, VIH-Sida, pero a pesar de los avances, todavía tenemos retos importantes, de modo tal que la actual agenda para el desarrollo, denominada Objetivos de Desarrollo Sustentables, que usted comenta son 17 objetivos, el tercero efectivamente se refiere a la salud y se refiere a garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y a todas las edades. Es un objetivo bastante ambicioso, pero de todas formas sirve como aliento para que los países definan políticas públicas para mejorar la salud de este continente. Pero a la luz de lo que nos comentaba el estudio, de los resultados principales que arrojó el estudio hecho por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina, la ALAFEM, ¿estamos en capacidad de poder cumplir con este objetivo de desarrollo sustentable número 3 relacionado con la salud en América Latina y el Caribe? Los retos son un poco diferentes para cada país. América es un continente bastante heterogéneo, es el más desigual de todos los continentes del mundo. Aquí en este continente habitan 1.002 millones de personas y hay una gran pluralidad de situaciones socioeconómicas y políticas. De modo tal que los retos son muy diferentes para cada país. Sin duda que la parte del norte de América, integrada por Canadá y Estados Unidos, pues tiene una situación muy diferente a países como los del Istmo Centroamericano. Los retos son distintos. De todos modos, yo creo que el hecho de que se fije una meta ambiciosa es un impulso y es un acicate para los países para promover el desarrollo en materia sanitaria. Creo que los retos se pueden lograr en la medida que se haga más eficiente o más eficientes los sistemas sanitarios de cada país. Ese es por una parte, o sea, cada país tiene un sistema de salud, un sistema sanitario. Pero cuando se analiza la organización, la estructura y las funciones que realiza cada sistema de salud por separado en cada país, vemos que hay falencias importantes, hay oportunidades de mejora evidentes, de modo tal que un reto es hacer más eficientes los sistemas de salud. Eso por una parte. El otro reto con el cual se puede lograr este gran objetivo es que se inviertan más recursos económicos y se haga más eficiente el gasto en salud. Son dos cosas. Que se inviertan más recursos económicos porque actualmente los países de América invierten cantidades diferentes en relación con su Producto Interno Bruto. Pongamos un ejemplo. México invierte 6% de su PIB para salud, pero otros países, por ejemplo Uruguay, invierte casi 10% de su PIB. Argentina casi 9%, Colombia y Brasil casi 8%, México 6%. Entonces tenemos ahí algunos países que tienen que destinar un poco más de recursos para la salud. Pero por otra parte, cuando analizamos el Producto Interno Bruto en salud en cada país, vemos que lo que el gobierno,
que los fondos públicos invierten de ese PIB varían. Por ejemplo, en México, la mitad del PIB que se invierte en salud, que es del 6%, 3 es gasto público y 3 es gasto de bolsillo. De modo tal que los ciudadanos de su bolsillo financian directamente su atención sanitaria. El 3%, o sea, la mitad del gasto en salud en México es por gasto de bolsillo. En otros países esta proporción varía, pero entonces, bueno, hay que invertir más en salud, pero también hay que hacer más eficiente el gasto, porque la mayor parte del gasto en salud se destina al gasto hospitalario. Y ya sabemos que en los hospitales se atienden enfermedades, pero no se promueve la salud ni se previene la salud. Entonces hay que invertir más fondos para la promoción de la salud y para la prevención de enfermedades. Porque de otro modo, si invertimos la mayor cantidad de fondos a la atención hospitalaria, como actualmente se hace, nunca vamos a prevenir y a promover la salud y evitar las enfermedades. Entonces tenemos que hacer más eficiente el gasto. Creo que son los dos retos que si se superan, mayor gasto y mayor eficiencia en el sistema de salud, puede ser que el objetivo se pueda conseguir. Seguramente se va a mejorar la salud en los próximos 15 años. Pero entonces estamos hablando de un cambio, no solamente de política, es un cambio epistemológico, yo diría, ¿no? En el sentido de cómo entender el problema de la salud. Es correcto. ¿No? Esto, y yo me pregunto si los lugares donde se están educando los médicos están siendo entrenados de esa manera o con ese nuevo pensamiento, con esa nueva visión. El asunto es hacer salud y no curar enfermedades, que es solamente una parte, claro, del tema de la salud. ¿Usted cómo lo ve? Pues usted toca un punto clave. Es una cuestión epistemológica de cómo entender la educación médica y la atención sanitaria. Las escuelas de medicina tenemos un reto. El reto es encauzar a nuestros estudiantes para cuidar la salud de la población, prevenir las enfermedades y evitar hasta donde sea posible que la población se enferme. Esto se puede lograr en buena medida. De hecho, hay países que han avanzado mucho en esta dirección. Tenemos el caso del sistema de salud inglés, el sistema de salud canadiense. En nuestro continente tenemos el caso de Uruguay, de Costa Rica y de Cuba, por poner algunos ejemplos, en donde cuando se educa con ese enfoque, pero además de la educación, el sistema de salud trabaja con ese enfoque, son las dos cosas. Claro. No podemos educar a profesionales con un perfil que después sea incompatible con la forma como están organizados los servicios y los sistemas de salud. Tienen que ir muy de la mano. Y el enfoque es muy sencillo y se conoce como atención primaria de salud. Es una estrategia que se definió en 1978 en Alma Ata y que el mes pasado, el 24 y 25 de octubre, acaba de ser ratificada esa estrategia en la segunda Conferencia Internacional de Atención Primaria a la Salud que se tuvo recientemente en la ciudad de Astana, en Kazajistán. Entonces, bueno, el enfoque que tiene que tener la educación como los sistemas de salud es el enfoque de atención primaria, para justamente promover la salud, prevenir la enfermedad y hasta donde sea posible retrasar la enfermedad y reducir la carga de morbilidad.
Nuevamente, muchas gracias por seguirnos acompañando en esta serie Agenda 2030, Universidad que construye futuro, innovación e investigación en salud. Es realmente un gusto que el público nos siga acompañando en esta serie. Muchas gracias. ¿Qué papel desempeñan las universidades en todo este asunto de los objetivos del desarrollo sustentable, doctor Santa Cruz? Yo creo que el papel es clave. ¿Será? Desde luego, las universidades, la universidad es una promotora del desarrollo. Las tareas que tiene a cargo la universidad, sus 3 tareas sustantivas, la educación, la investigación y la extensión universitaria, las ponen de cara a la sociedad para promover su desarrollo. Y en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin la menor duda. Creo que las universidades tienen la gran responsabilidad social de formar a los profesionales de grado y de posgrado que se requieren para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Sin personal capacitado que realice tareas fundamentales para lograr los 17 objetivos de desarrollo, el desarrollo va a ser imposible. Entonces, por eso creo que las universidades tienen un papel toral por la función académica que desempeñan. Pero no solamente por eso, sino también por la investigación que realizan. Lograr los objetivos de desarrollo sostenible va a requerir de mucha innovación. Por ejemplo, en salud, requerimos definir mejor estrategias de intervención que sean costo efectivas, porque el dinero que tenemos en los países para tener la salud nunca van a ser suficientes para las necesidades sanitarias, de modo tal que hay que innovar estrategias de intervención que sean costo efectivas, y eso se puede hacer solamente mediante la innovación de conocimiento, generando conocimiento a través de la investigación. Entonces, este es un segundo papel importante de las universidades. Y el tercero, tienen la tarea las universidades de difundir estos objetivos entre la sociedad. Creo que justamente este programa puede ser un medio apropiado para difundir a la sociedad que entienda claramente cuál es el propósito de esos objetivos. Vivimos en un mundo global. Estamos inmersos en un proceso de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible porque queremos lograr objetivos que tengan permanencia, que provoquen un cambio cultural, que provoquen un cambio tecnológico, que la tecnología que se genere a través de este proceso sea sustentable, sea de alcance y que sea socialmente aceptada. De modo tal que las universidades ahí tienen un papel fundamental. Pero las universidades, sobre todo las grandes universidades, son aparatos pesados, complejos, que se mueven muy lentamente. Yo diría incluso que en algunos casos se resisten al cambio. Y una de las cosas que creo que van a ser fundamentales para cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable es la transversalidad que significan estos objetivos. No podemos pensar en mejor sistemas sanitarios para la región o para el mundo en general si no entendemos el problema. Por ejemplo, tenemos acciones también conjuntas en paralelo, convergentes, relacionadas con el tema de la pobreza, por ejemplo, con el tema de los recursos naturales, con el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo hacer en aparatos tan difíciles, como decía, que se mueven lentamente, lograr porque se necesitan cambios importantes de cómo enseñar, de cómo investigar, de cómo difundir, de cómo relacionarse. Uno de los objetivos, usted recordará, el objetivo 17, que son estos relacionamientos, ¿no? las alianzas que están planteadas. La universidad tiene que aliarse con una serie de actores muy importantes para poder llevar a cabo estas acciones. ¿Seremos capaces en las universidades de hacer todo eso? Nuestra expectativa es que sí.
Yo creo que las universidades, por tener un pensamiento tan universal, tan abierto, eh, permite promover, crear alianzas estratégicas para hacer intervenciones puntuales en relación con el logro de los 17 objetivos. Como usted se refiere, se requieren hacer acciones transversales que involucren a diversas disciplinas, porque cada uno de los 17 objetivos, incluyendo que tiene que ver con la salud, el tercero, requieren acciones interdisciplinarias, pero también intersectoriales. La salud, por ponerla de ejemplo, no es algo que se pueda lograr solo con la acción de las disciplinas médicas o de las profesiones de la salud. Requerimos de ingenieros, requerimos de especialistas en planeación urbana, requerimos de expertos en alimentación, en agua, en ambiente, de modo tal que la salud solamente se puede conseguir con la acción transversal de varias disciplinas, pero también de varios sectores. Requerimos del sector económico, requerimos del sector educativo y no solamente del salud. La acción intersectorial y la acción interprofesional o transprofesional son fundamentales. Y la universidad es un espacio académico donde debemos trabajar para que los alumnos de diversas disciplinas aprendan juntos a resolver problemas comunes, problemas específicos que tiene la sociedad. Y ahí tenemos mucho que hacer las universidades, poner en contacto a por ejemplo, los estudiantes de medicina desde su formación con otras disciplinas del área de la salud y de otras áreas. Es fundamental para que a la hora de actuar ya socialmente, trabajen en equipo, porque la vida es así, no se trabaja solo, sino se trabaja en equipos. Los equipos de trabajo son de varias disciplinas. Entonces yo creo, un poco respondiendo a su pregunta, creo que la universidad sí tiene un reto, y si seremos capaces, yo creo que la universidad tiene que hacer el propósito de ser capaz de resolver estos problemas sociales. Sin duda, yo concuerdo plenamente con usted que la universidad es como espacio creador de conocimiento, de nuevo conocimiento. Y aquí necesitamos nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevas políticas, nuevas formas de entender el problema. Sin duda las universidades van a jugar un papel, pero entonces tenemos que tener una actitud de transformación. Y no sé si estamos llegando tarde a ese proceso de transformación. Hace tiempo yo siento que deberíamos de haber hecho en las escuelas de medicina, en las escuelas de economía, este trabajo transdisciplinar de conjunto que nos permita encarar problemas comunes de la sociedad haciendo acciones conjuntas. Doctor Santa Cruz, en el apartado 3.8 de este objetivo tercero de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sustentable, se establece que hay que lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Es un asunto sin duda complicado, de política. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de eso? En América, nuevamente... ¿En América Latina? En América Latina, nuevamente señalo la heterogeneidad que tenemos los países para cumplir con este reto de acceso y cobertura universal. Habría que diferenciar lo que es el acceso y lo que es la cobertura. El acceso es la posibilidad que tienen las personas para poder acceder a los servicios de salud. Es el ingreso, la posibilidad de ingresar a un sistema de atención.
Y la cobertura es el tipo de intervenciones que se requieren y que pueden ser otorgadas. Por poner un ejemplo, los niños, todos los niños, requieren vacunación, el 100% de los niños, pero no todos los niños son vacunados. Entonces la cobertura de vacunación puede ser del 80%, del 90%, lo cual significa que hay 10% o 20% de niños que no se vacunan. Esa es la cobertura. El acceso es la posibilidad de que el niño pueda ser llevado a un servicio de salud para ser vacunado. Entonces son dos problemas, acceso y cobertura. La cobertura, el acceso tiene que ver con los esquemas de aseguramiento y tienen que ver con la forma como se organizan los sistemas de salud. Tenemos esencialmente dos tipos de sistemas de salud. Unos que se sustentan en un esquema de seguridad social y que por lo tanto el acceso a los servicios de salud está basado en el empleo de las personas y en lo que pagan estas personas empleadas y las personas que los emplean, los empleadores, para atender la salud. Ese es el esquema de seguridad social. Pero el otro esquema es el esquema de sistema universal de salud, como es el sistema inglés, por ejemplo, en donde toda la población, independiente... Es un derecho. Independientemente de su condición laboral, de si trabaja o no trabaja, tiene derecho a la atención sanitaria. Y esa es la premisa del sistema de salud inglés, como de otros sistemas de salud. Pero en América Latina estamos muy lejos de eso. Muy lejos, efectivamente, porque nuestros sistemas de salud son heterogéneos, son segmentados, así se denominan, son sistemas de salud segmentados y fragmentados. Pongamos por caso, y es lo que predomina en América Latina, a diferencia del continente europeo, por ejemplo, donde en el continente europeo o son sistemas de seguridad social, pero para todos, o son sistemas de seguro universal para todos, sistemas universales. En América Latina, y por poner el ejemplo de México, nuestro país, tenemos un sistema de salud segmentado y fragmentado. Tenemos muchos aseguradores públicos y tenemos muchos proveedores. Seguro social, seguro popular. Y eso crea un problema complejo porque los gastos de administración son altos. Al tener diversos administradores de fondos para la salud, los gastos administrativos se multiplican, por una parte. La OCDE señala que México es el país que más gasto administrativo tiene en salud. Es del 9%, casi el 10%. El promedio de los países de la OCDE tienen 4% de gasto administrativo, 5%. Entonces tenemos un mayor gasto administrativo por esa fragmentación. Pero por otra parte, cada segmento que es atendido por diferentes organizaciones, IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, Seguro Popular, pues resulta que tienen diferentes coberturas de servicios. No es lo mismo el paquete de servicios que recibe un derechohabiente del IMSS que el paquete de servicios que recibe el Seguro Popular. Entonces, tenemos que mejorar la estructura y las funciones de nuestro sistema de salud para que podamos tener acceso y cobertura universal. Entonces, el reto es inmenso. En América Latina, 30% de la población, es decir, 300 millones de personas, tienen dificultades de acceso y cobertura al servicio de salud. En México no estamos tan lejos de esa cifra. Por lo menos el 20% de personas tienen grandes dificultades para tener acceso y cobertura de servicios de salud. Por eso urge un sistema de salud universal en México, sin la menor duda. Al 2030, ¿llegaremos al objetivo? Tengo confianza en que sí. Creo que el sistema de salud no es el mismo ahora que el que teníamos hace 40 años. Ha pasado por un proceso largo de conformación y hemos tenido a lo largo de este proceso, desde 1946 a la fecha, hemos tenido cuando menos 3 procesos de reforma sectorial. Tenemos que tener, todo el mundo dice, los investigadores en salud pública,
todo mundo señala que tenemos necesidad de una cuarta reforma de nuestro sistema de salud. Y esa cuarta reforma del sistema de salud tiene que ir orientada a crear un sistema de salud universal. Es la única forma como podríamos lograr el acceso y la cobertura universal de salud. Y eso es común para otros países del continente. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz, por esta conversación tan importante, me parece clave, estratégica, que creo que vamos a tener. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Despido al programa. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Muchas gracias a nuestro público y seguimos en la serie. Hasta la próxima.